Bienvenidas y bienvenidos todos a este programa Territorios Culturales por regeneración.com.mx. Mi nombre es Livia Valencia, soy gestora cultural y el día de hoy tenemos un programa de verdad bonito porque nos van a compartir nuestros invitados acerca de diferentes acciones que ellos están haciendo, combinando estrategias sociales e incluyendo dentro de ellas algunas acciones que están relacionadas con expresiones artísticas. Vamos a darle la bienvenida a la maestra Itandegui Méndez. Mucho gusto, de verdad, gracias por estar con nosotros, Itandegui. La maestra Itandegui tiene maestría en Ciencias Sociales y Humanidades, pero también tiene una especialidad en arte contemporáneo. Y también con nosotros está el día de hoy el maestro Pavel Escarubi Urbieta, que lo conozco, buen amigo mío además porque somos compañeros de maestría, entonces bueno, nos conocemos y ha sido, en el caso del maestro Pavel, ha sido muy consistente siempre en hablar de este proyecto que están realizando, que de pronto decimos nosotros, ¿no? El Gobao de la Memoria. Pero vamos a hablar hoy desde el punto de vista primero de lo que es el colectivo Luciérnaga. Es un colectivo que, si usted nos está escuchando en la zona de Etla, específicamente en Santa Cruz Etla, pues tal vez le va a dar mucho gusto que se esté mencionando porque quizá usted forma parte de este colectivo. Entonces vamos a ceder la palabra primero al maestro Pavel, que nos va a platicar un poquito más acerca del colectivo Luciérnaga. Bueno, pues gracias por la invitación. Colectivo Luciérnaga es un colectivo que sí inicia primordialmente investigaciones teatrales y luego va desarrollándose. Siempre ha sido un grupo interdisciplinar, ¿no? Siempre en búsquedas de los cruces entre distintas disciplinas y ha pasado por varias etapas de búsqueda, de trabajo, hasta que se consolidó el colectivo como tal, en el cual ya se enfocó no solamente a actividades teatrales en un teatro meramente, sino en actividades de investigación, de relación entre el espacio social y el arte. Muy bien, ¿y qué actividades han realizado? ¿Hay etapas, hay diferentes procesos? Porque cuando uno piensa de pronto en colectivos, a lo mejor uno piensa, es toda una agrupación que lo está organizando. Pero creo que aquí más bien esta parte de colectivo viene desde las bases de los que están siendo partícipes, ¿no? Sí, bueno, el colectivo Luciérnaga es, como dijo Pavel, un proyecto de gente interdisciplinaria que busca entrar en el uso de las prácticas sociales. Dentro del colectivo hay proyectos y uno de los proyectos es el Gobao de la Memoria Colectiva, que es un proyecto que tiene su propio colectivo, que el colectivo se llama Gulgubashi. Y este colectivo está integrado por gente de la comunidad de Santa Cruz Etla, que forma parte del proyecto El Gobao de la Memoria Colectiva. A nosotros nos interesa hablar en esta ocasión particularmente sobre el proyecto del Gobao de la Memoria Colectiva, porque es un proyecto que utiliza las estrategias de las prácticas artísticas en el marco de lo social para producir espacios de encuentro y de relación, no solamente con las prácticas artísticas, sino en el marco de los procesos sociales y de ciudadanía, ¿no? A partir también de prácticas comunitarias, como son el tequio, la guelaguetza, ¿no? Entonces, este es el proyecto que en el marco de este colectivo nos parece el más importante para mencionar esta tarde y que forma parte de otro colectivo que es el colectivo Gulgubashi, que agrupa a gente de entre 5 y 95 años de edad. Eso es muy interesante. Es un rango intergeneracional. Es intergeneracional y también interdisciplinario, en tanto que la gente que va tiene diversos procesos. Hay gente que tenemos con nivel de licenciatura, hay pues niños de preescolar, ¿no? Sí, hay campesinos, entonces también eso nos da un margen muy grande de cómo pensar el marco de una comunidad a partir de que todas estas voces sean oídas y produzcan un espacio de memoria colectiva. No sé si Pavel quiere explicar cómo... Y el término Gobao, digo, lo escuchamos y ahorita muchas personas están escuchando el término Gobao. ¿De dónde viene? Gobao es donde nos referimos, es de Zapoteco del Valle, de una comunidad específica que se llama Santana Segache,
como parte de como esas aportaciones entre distintas disciplinas. Bueno, e interculturalidad. Mi papá es músico y bueno, en esa relación también como que tenemos con la familia y demás, encontramos esta palabra, que esta palabra es un derecho bueno, en las comunidades zapotecas mucho se daba que cada campesino cosechaba su tierra y dejaba como las pequeñas mazorcas o las mazorcas que no se veían, y cualquiera de la comunidad tenía el derecho de poder tomar eso que había quedado. Esa acción de tomar lo que no se había recolectado se llama gobao. Se llama gobao. Entonces, y entonces nosotros el proyecto que tuvimos o que generamos fue que eso mismo pasa con la memoria. La memoria que cada uno de nosotros tenemos es distinta, quedan remanentes o no, y que cuando los juntamos en un espacio podemos hacer gobao, porque cada uno va a poner el remanente que quedó de esa memoria y va a armar así en este espacio un conjunto de pequeñas micromemorias que van a ser una memoria en ese momento. Y que además, al ser intergeneracional, pues se enriquece mucho, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, yo creo que se enriquece para todas las generaciones, que va y viene la memoria, ¿no? Porque sí es cierto que los adultos mayores, por ejemplo, que hay un grupo de adultos mayores que pertenece al proyecto, pueden darnos toda esa memoria que ellos ya tienen, pero es cierto también que los chiquitos, a ellos les pueden generar una memoria a partir de las energías nuevas que ellos van generando, las nuevas preguntas que van saliendo. Entonces, yo creo que en el caso de la memoria colectiva es una cosa que va y viene, ¿no? Que no pertenece a nadie, que eso está muy bonito. Y nosotros pensamos que es como un poco, tenemos dos palabras para mencionarlo, una es gobao y la otra es gulgubashi, que es el nombre del colectivo, que tiene que ver con, que nos explique Babel por qué él sabe el zapoteco. A ver, sí, porque son dos palabras clave. El gulgubashi es, en traducción literal del zapoteco, que hay dos acepciones que pueden ser interesantes, que más bien por eso la recogemos. Una es que es un duende, ¿no? Un guardián, y este guardián está al servicio de la gente que, digamos, que lo contrata de cierta manera, que le paga con comida, y este duende se dedica a cuidar los campos. Y si alguien se atreve a robar de la cosecha, él va y les pega en el corazón y les detiene el corazón. Entonces, por una parte es un guardián, y por otra parte significa camote. Entonces, la palabra significa algo que está, pero que no se ve. Entonces, eso es mucho más, también va relacionado con la memoria. Sí. Algo que está, que sabemos que está, pero que no se ve. Entonces, recuperamos esta idea de algo que está y no se ve, y del guardián de eso que está y no se ve, para también ser un agente depositar esa memoria, y que al juntar esos muchos gulgubash pueden armar memorias de su lugar, pueden contarse y generar nuevas posibilidades de hacer memoria de lo que pasa en su comunidad. Y que además esta idea y esta orientación de lo que decías del duende que cuida es parte de muchas de las leyendas que se cuentan en las diferentes culturas en diferentes estados del país. Entonces, como dicen, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Sí. Algo hay ahí también que quizá pueda ser material, que quizá pueda ser energético, pero que de alguna manera ha propiciado el que las personas tengan esa creencia fuerte de que hay esos seres mágicos que están ahí también a servicio, ¿no? Y que en este caso son los propios pobladores, ¿no? Sí. O sea, ellos es que ellos decidieron nombrarse gulgubashi. O sea, nosotros hablamos del término porque en uno de los talleres produjimos un gulgubashi, y entonces ellos decidieron que su nombre era Guardianes de la Memoria, digamos, gulgubashi de la memoria colectiva, ¿no? Qué hermoso. Sí, y está padre cuando hemos trabajado en comunidad, porque son como idas y venidas, ¿no? Básicamente eso de tomar palabra en zapoteca fue porque en la comunidad ya no se habla ninguna lengua, pero se cree que se habló el zapoteco y se habló el mixteco.
Entonces fue como tratar un poco de reapropiarnos de algo que ya estaba también, que ya no está, digamos, latente ahorita en la comunidad, pero que en algún momento de la vida se perdió, pero que posiblemente estuvo ahí muy viva el zapoteco, y bueno, entonces nosotros volvemos a tratar de introducir como términos que tal vez puedan resignificarse ahí o significarles de nuevo, y que eso puedan dar cabida a esta relación de dar, esta relación de convivir, esta relación de generar memoria. No, y como dices, realmente cuando uno nombra las cosas es cuando existen, ¿no? Entonces el hecho de que ellos lo nombren o se autonombren así, pues quiere decir que hay un grado de identificación muy importante y de comprensión del sentido social que están teniendo a partir de la participación, ¿no? Sí, yo lo que creo es que, bueno, el proyecto, si quieres te contamos un poquito cómo va. El proyecto inicia porque nosotros empezamos a investigar primero sobre migración, porque es un pueblo con un índice de migrantes, y luego descubrimos que nos iban hablando de un libro, pero no conocían ellos el libro, porque el libro lo escribió una gringa y está en inglés. Recientemente ha sido traducido al español y varios de ellos lo han adquirido, pero en el tiempo que empezó el proyecto, que es en 2011, la gente no tenía traducción del libro, entonces el libro contaba todas las maravillas de cómo se fundó el pueblo, de dónde viene, tarara. En realidad es una etnografía de los años 30 de una antropóloga norteamericana que viene a esa población y hace una descripción etnográfica, valga la redundancia, de cómo vive la comunidad. Entonces, como ahí se hablaba su lengua y tal, entonces el libro era como un gran poseedor simbólico de cosas que nadie sabía. Al mismo tiempo, cuando estábamos investigando eso, vienen, nos regalan un archivo fotográfico de la comunidad. Y entonces empezamos a trabajar primero con una idea un poco más cercana a las prácticas del arte de investigación etnográficas, ¿no? Empezar a repartir fotografías, ver quiénes estaban en cada fotografía, entonces podían encontrar de pronto a su abuelito, o ellos cuando eran niños, ¿no? Entonces, y luego generaron un árbol genealógico en el mural de la comunidad, ellos mismos, ¿no? A partir de estas acciones, fueron en total 5 acciones. La última fueron unos paseos en bicicleta. Las acciones no fueron continuas, sino fueron separadas. Y estos paseos en bicicleta, que fue cuando empezamos a trabajar muy fuertemente en la intergeneracionalidad, en el sentido en el que los paseos eran paseos nocturnos de la memoria en bicicleta, porque iban los niños a las casas de los abuelitos y entonces ahí los abuelitos les contaban historias y luego seguían su ruta hacia la casa de otros abuelitos. Entonces, esa es como la primera etapa, digamos, de este proyecto. Y luego viene la segunda etapa que nos parece muy, muy importante, que es el tallereo, ¿no? Como una estrategia de las prácticas artísticas. No sé si quieres hablar de eso, Pablo. Pues bueno, una parte fundamental que nos parecía en esta etapa es cómo propiciar espacios de diálogo, espacios de encuentro, espacios de memoria y qué podía propiciar estos espacios. Nosotros pensamos que hasta a partir de nuestros saberes, ¿no? Nosotros nos dedicamos al arte, pero que eso no, por ejemplo, el objetivo no era enseñarlos a bailar, no era enseñarlos a pintar, a esculpir o a generar algo, ejercicios escultóricos o música y demás, sino más bien cómo a partir de estos instrumentos del arte, esos instrumentos de cada disciplina, podíamos propiciar que tuvieran un contacto mucho más cercano y pues puedan dar el acto de compartir, el acto de respeto por el otro, del cuidado del otro, y cómo estos espacios podían permearse de eso. Y eso podía reflejarlo ellos en su realidad concreta, en su comunidad, y eso también podía dar pie a afianzar cosas como el tequio, que están perdiendo, cosas como la misma asamblea, la organización como tipo de asamblea, que se están perdiendo en la comunidad, y cómo entonces estos espacios pueden generar lazos mucho más estrechos, en los cuales podían resolver estas fragmentaciones que se estaban dando dentro de la comunidad. Así que elegimos hacer todo un programa en el cual pues incluíamos música, incluíamos danza, teatro, artes plásticas, artes visuales, y en cada una los profesores tenían la tarea de crear estrategias o ejercicios en el cual el espacio funcionara de esa manera, en el cual se propiciara estas relaciones y estos reforzamientos,
y entonces así los niños cada fin de semana puedan regresar y probar algo y probar que los colores funcionaban así, pero también probar cómo podían también ellos tomar decisiones en conjunto, cómo tenían de repente que hacer asambleas para tomar acuerdos, cómo también tenían que discutir entre ellos. Entonces estas relaciones que los talleres podían propiciar nos pareció muy interesante. Y la relación social, ¿cómo van creciendo esos liderazgos? Porque me imagino que en distintas edades, distintos grupos van fortaleciendo liderazgos, ¿no? Sí, en realidad lo que ocurrió, o lo que nos interesaba que ocurriera, era justamente que hubiera una intergeneración sin separar, digamos, pequeños de grandes. Entonces, aunque siempre pensamos como los niños, pero no, a nuestros talleres de niños teníamos un niño de 5 años pegado a una señora de 50 años haciendo grabado, por decir algo, ¿no? O haciendo danza. Entonces nos interesaban mucho los cruces. Hay algunos talleres como el de música que tenemos a varios señores de 70, 80, 90 años con niños de 4, adolescentes, ¿no? Entonces la idea siempre era como cómo hacer el cruce intergeneracional, porque esta comunidad, aunque está fuera de la ciudad, ya es muy próxima a la ciudad. Sí. Entonces la gente, después de los años 40, que es cuando hay todas leyes sobre el cambio de, ya no la quema de carbón, ya no ciertas cosas, una o emigra o otra trabaja en la ciudad. Entonces empieza a haber un cambio en los procesos sociales, donde la gente tiene que salir de su comunidad, y entonces empieza a haber un cierto desapego también entre las generaciones en términos de edades y en términos también de intereses, ¿no? Porque además todo el mundo está cansado y ya no es tan fácil querer trabajar en el TEC, que no es tan fácil entrar a la asamblea, ¿no? Porque evidentemente el cambio del sistema económico también permea el espacio comunitario. Entonces la idea era cómo donde no hay cruce, hubiera cruce, ¿no? Y lo que se produjo, que esa es la tercera etapa del proyecto, digamos, después del tallereo, es que ellos decidieron mantenerse, porque los talleres se realizaron porque teníamos una beca del FONCA para realizar esos talleres. Entonces, cuando se acaba la beca, decimos, bueno, pues se acabó el proyecto, ¿no? O esta parte del proyecto, porque ese proyecto es... momento, ¿no? Porque además era un momento que ya había madurado el proyecto, ¿no? Sí, pero también sabemos que el proyecto es rizomático, entonces es como... hay un pasto y cuando sea la lluvia propicia saldrá el pasto, ¿no? Entonces como que estamos un poco tranquilos, dijimos, hicimos todo lo que teníamos que hacer, y entonces ellos dijeron, no queremos que se acabe. Y nosotros, ay, pero ya no hay fondos, pero no queremos que se acabe, ¿no? Sí. O sea, este es mi lugar, este es mi espacio de libertad, este es mi espacio donde yo puedo oír lo que quiera, ser quien quiera, y relacionarme con el tío fulano de otra manera, ¿no? O sea, donde somos todos amigos, ¿no? Hay un respeto, pero no separacional, sino amistoso, ¿no? Entonces eso, pues lo que se produjo fue el espacio justamente de los Gulgubashi, que son el colectivo, que ellos decidieron qué querían hacer. Entonces dijimos, bueno, pues está el espacio, pero ustedes tienen que decir qué quieren hacer. Y entonces ellos, cada uno de distintas edades, se pusieron de acuerdo qué era lo que necesitaban hacer. Yo quiero hacer más videos, porque a mí me encantó video, yo lo que deseo es que hagamos videos, o yo creo que podemos mostrar nuestro trabajo en San Pablo, vamos a buscar cómo hacemos proyección en la fiesta del pueblo. No, pues yo creo que lo que queremos es un carnaval, o yo lo que creo es que hay que hacer una carrera porque hay que unir a los pueblos, y la carrera por la unión de los pueblos. No, yo creo que hay que volver a los juegos tradicionales. Y entonces gente de distintas edades comandaba cada proyecto. Entonces tenemos, por ejemplo, gente de 54 años que estaba comandando un proyecto, y gente de 9 años que comandaba otro. Y todos, en ese sentido, yo creo que entendiendo cómo funciona el proyecto de Gobao, en disposición de apoyar al que le toca coordinar o empoderarse del proyecto en un momento, y también ceder cuando le toca al otro, para que se haga la idea que el otro desea, para producir un espacio de comunidad, porque parte del proyecto, como Pavel dijo en los talleres, me parece muy importante, es que en los talleres lo que se gestó fue que hubieran proyectos
que fueran para la comunidad. Entonces, por ejemplo, hubo quien decía, yo creo que tenemos que hacer un video para denunciar que hay que cuidar el río, que no se deben echar desechos al río, y hubo un grupo que hizo eso, otro grupo que hacía, nosotros creemos que los basureros, que hay que dar mensajes ecológicos o que hay que rescatar pequeñas historias, y pegaron carteles respecto a eso. Entonces ellos, desde los talleres, el taller fue el espacio propicio para que ellos entraran en el marco de su comunidad y accionaran de diferente forma. Ellos están empoderadísimos, hablan en el micrófono, los chiquititos, por ejemplo, los adultos no, porque pues ellos es más fácil que hablen, ¿no? Pero los chiquititos hablan y piden lo que necesitan, y eso ha tenido una incidencia en la comunidad, yo creo que muy positiva. Creo que la comunidad ha estado como más consciente, a partir de que ellos tienen interés con su comunidad, ha estado más consciente también de las necesidades de la propia comunidad, y entonces, por ejemplo, ahora hay un espacio para niños que no había, ¿no? Porque en esa comunidad no había un espacio específico para niños aparte de la escuela, y ahora ellos han hecho un espacio para los niños donde los niños pueden ir a jugar. Entonces también hay una sensibilización de los pobladores que no participan en el proyecto por las necesidades que ellos han expresado de alguna manera, ¿no? Pues no sé. ¿Y qué sigue ahora que las personas están en esa disposición? A mí me interesa mucho, de verdad creo que, bueno, he vivido en comunidad durante mucho tiempo, y a veces llega el punto en el que las personas mayores ya solo están en casa, ya solo son escuchadas por su familia. Hay comunidades donde todavía la persona mayor es muy tomada en cuenta como un anciano sabio, ¿no? Alguien a quien pedirle consejos, pero hay también lugares donde como empezamos a tener unas formas de vida distintas, en el que la persona mayor ya no tiene que decir, la persona mayor ya está enfermita, que se quede en casa. Entonces el hecho de que aquí haya esta parte nuevamente de darle vida a todo lo que ellos saben y a la participación que ellos tienen, pues sin duda, como dicen, impacta fuertemente en la comunidad, porque entonces fortalece esos lazos en el que nuevamente hay que escuchar a los abuelos, que los abuelos tienen mucho que decir, pero también los abuelos tienen que aprender mucho de esto que ahora manejan los jóvenes, y sobre todo de las libertades que ellos tienen por todo el uso que ahora hay de comunicaciones que empiezan a tener. Entonces creo que hay una comunidad ahí que está latiendo muy fuerte. ¿Cómo vamos a continuar ahí? ¿Qué sigue? Pues eso, lo que está comentando ahorita de lo del espacio que tienen ahora recreativo los niños, fue porque ellos quisieron pintar un mural donde manifestaban esto, y entonces una de las integrantes del colectivo dijo, bueno, yo dono una pared para que ustedes hagan ese mural. Lo pintaron, y poco tiempo después la gente fue y instauró pequeños juegos, y después un poco más, y entonces, bueno, los niños se sienten empoderados porque hay una reacción, ¿no? Fue su conquista también. Fue su conquista, claro, y se sienten empoderados de su espacio. Eso precisamente creo que es lo que queremos, ¿no? Que pase, que la gente se empodere y decida que ellos entonces pueden hacer, pueden discutir, pueden cambiar cosas que se están generando en la comunidad, y entonces decidir acciones que van a tomar, ¿no? Para nosotros lo ideal que puede pasar con el proyecto es que ellos empiecen entonces a decidir sobre qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, qué tienen que organizar, cómo tienen que generar también los recursos, porque parte también de estas de hacer estas acciones fue que tenían que crear una economía. Y entonces ellos se organizaban también para generar esta economía, que hacían alguna cosa, que vendían alguna cosilla, que organizaban una rifa, ¿no? Entonces esa también es parte, ¿no? De que una acción no va acompañada, sino también de una economía, y que todo involucra una responsabilidad. Entonces, en ese sentido es muy valioso, porque ellos pueden entonces decidir qué es lo que quieren cambiar. Entonces, lo que pensamos que el proyecto tiene que pasar es que entonces ellos se vuelvan totalmente ciudadanos, ¿no? Y no haya proyecto, ¿no? Y no haya figura nuestra en esa comunidad, sino más bien que ellos sean los agentes promotores de los cambios que debe haber en la comunidad, y los que van a enunciar qué es lo que anda mal, y lo que van a decidir hacia dónde llevar su comunidad.
Y yo creo que en términos de los adultos mayores, por ejemplo, hay cosas que se han recuperado. Tenemos, por ejemplo, un cancionero, ¿no? Que se grabó, donde ellos nos recuerdan esas canciones antiguas, y entonces se ha proyectado en la comunidad, y entonces la gente empieza a pensar que pensar en términos de lo que nos pueden contar los adultos no tiene que ser una cosa aburrida, ¿no? Sino que es una cosa divertida. Ellos se divierten cuando lo hacen. Ellos también tienen la palabra, pues, en el espacio cuando se hacen los eventos, ¿no? Siempre hay un adulto que nos hace el favor de decir algo para la comunidad, y yo creo que en esa medida es en la que nosotros hemos podido como irlos incluyendo. También es complicado porque cuando tenemos gente muy grande, pues que ya tiene problemas de salud, que a veces pueden, que a veces no, entonces llegan cuando pueden, ¿no? Hay un acompañamiento de otro tipo, digamos, con ellos, pero en ese sentido también, por ejemplo, han hecho un pequeño libro de historias sueltas de la comunidad y los niños lo han ilustrado, digamos, ¿no? Que está entonces hay como es como también por rangos de edad es diferente la forma en cómo se involucran en los procesos de la comunidad, pero me parece que sí es importante que les ha vuelto a dar voz y voto, ¿no? Porque como bien has dicho, de pronto pues ya los adultos, ay, bueno, sí era su tiempo, pero bueno, estamos en otro tiempo, ¿no? Y entonces eso nos hace saber que no, que todos los tiempos son importantes, que ellos son importantes porque son la historia viva, digamos, ¿no? O la memoria viva que hay en las comunidades. Y creo también, como Pavel, el proyecto es rizomático y nosotros así lo asumimos. ¿Qué significa? Que de verdad esperamos a que la lluvia caiga por esta rama o por esta rama va a salir la raíz. No es un proyecto súper tan elaborado como para que no dejar que la raíz que salga no la miremos, sino más bien dejamos que vaya sucediendo un poco el proyecto. Claro, tenemos ciertas herramientas y estrategias que utilizamos, pero dejamos que vaya dando de sí los elementos. Y lo ideal es que no haya proyecto, en un sentido muy... que empiece a pasar más estos procesos, porque también es cierto que los jóvenes ahora pues están en otros riesgos distintos a cuando yo era de joven, ¿no? Me voy a ver muy viejita. Pero hay otros riesgos, entonces si ellos empiezan a tener una identidad, están un poco más resguardados de toda la violencia que vivimos actualmente. Y esa es parte del proyecto, esa es una parte fundamental para nosotros, que haya un resguardo no solo de la memoria, sino de la violencia, ¿no? Que nos pareció muy importante cuando, justo por los paseos en bicicletas, surge la idea del tallereo, porque nos parecía importante que efectivamente hay un espacio donde ellos tengan una identidad fuera de los lugares comunes de hoy de la identidad juvenil. No estoy en contra de soy una viejita recalcitrante, sino solamente digo que hay o sea, estamos más en el videojuego, ¿no? En la individualidad, ¿no? Está el asunto de las adicciones, ¿no? De la violencia, entonces abrir este tipo de espacios que nos recuerdan que somos comunidad porque somos oaxaqueños y venimos de la idea del tequio, la idea de la cooperación, la idea del trabajo en equipo, recuperarlo se vuelve súper importante en un momento de crisis tan fuerte como se vive en México, y que en América Latina ha funcionado muchísimo la idea del tallereo para si no modificar, por lo menos dar otra perspectiva de cómo se puede producir espacios colaborativos, ¿no? Sí, creo que finalmente quizá la riqueza grande que se queda en estas experiencias, en estos esfuerzos, es poder volver a trabajar en comunidad, vernos y sentirnos como comunidad. Y saber que como comunidad va a haber dificultades, de pronto ponernos de acuerdo en algo puede tener una dificultad, pero si tenemos puntos sobre los cuales respetar y decir, bueno, reconozco que en esto tú tienes la razón y yo colaboro y después tú también te integras, creo que de esa manera abonamos a tener pues también una cultura de paz, ¿no? En ese sentido, porque sabemos negociar, porque sabemos hablar, porque sabemos resolver. La verdad es que ha sido muy, muy interesante conocer esta experiencia. Pues no sé si quieran algún último mensaje. Saludo a quienes los estén viendo también. Saludos de la comunidad. Los Gulgubashis. Gulgubashis de Santa Cruz, Etla. Y yo creo que sin duda Santa Cruz, Etla
tiene una historia antes del colectivo Luciérnaga y una historia que están escribiendo a partir de este colectivo y que ellos sabrán cómo la siguen escribiendo, ¿no? Como ustedes dicen, ¿no? Ustedes hicieron ese gran trabajo de preparar la tierra, ese gran trabajo de seleccionar la semilla, de sembrar la semilla, y pues ya viene la lluvia. Esperemos que con esta lluvia crezcan fuertes esta estructura social que es tan necesaria, ¿no? Es tan necesario vivir socialmente, sentirnos respetados, sentirnos seguros en el espacio que habitamos. Es tan importante para niños, niñas, para todo el mundo. Y sabernos que tenemos poder todos, ¿no? O sea, que no importa la edad, no importa cuántos años tengo, siempre tengo el poder de decidir sobre el espacio en el que vivo, ¿no? Creo que eso es como muy importante para el proyecto, para nosotros, pero también para cualquier espacio comunitario. Claro. Y pensarnos en que eso es una construcción que se hace todos los días, que es ciudadana. Como dijiste, no es que no hayamos enfrentado problemas, sino justo el acuerdo es una de las cosas más difíciles. A mí me parece asombroso cómo ellos han producido, después del principio hacia el final, el tipo de asambleas se ha modificado muchísimo y cómo el sistema de cooperación es totalmente diferente, ¿no? Creo que eso es la ganancia, pues, que seamos todos ciudadanos. No necesitamos tener mayoría de edad, claro, ¿no? Claro. Ni a los 65 hemos perdido el poder, ¿no? Sino todo el tiempo tenemos poder y lo podemos ejercer, ¿no? Que es lo más importante, me parece. Pavel, y saludos a los grupos. No, pues bueno, siendo Oaxaca un país de tanta tradición en términos de comunidad, pero también en términos del arte, como también nuestras visiones, nuestros campos de acción en términos de ser artistas o tener un trabajo dentro del arte, pueden generar nuevas posibilidades de relación, nuevas posibilidades de solución o nuevas posibilidades de abrir preguntas y obtener respuestas en comunidades, en problemas específicos, como también el arte puede ingerir en los espacios sociales. Y yo espero sinceramente que todas las personas que nos acompañaron el día de hoy pues hayan recibido con mucho agrado esta experiencia que nos están compartiendo, una comunidad muy muy cercana a la ciudad de Oaxaca, Santa Cruz Etla. Te invitamos a que también la visites y nosotros nos veremos nuevamente aquí en Territorios Culturales.